Sud y Norteamérica. ¿Qué es lo que podemos decir de las propiedades físicas Ledesma-Bazán? Por ejemplo, déme un ejemplo de propiedad física que nos interesa para el dimensionamiento. Una sola. Densidad. Y tu micrófono. Densidad. ¿Cuál sería? Parece que no activaste tu micrófono. Sí, yo lo veo que activado, pero no funciona. Densidad, ingeniero. Densidad, ¿no? O sea, sí, cierto, es verdad. La densidad. ¿Y qué propiedad mecánica podíamos enumerar? Unas dos propiedades mecánicas daban los islinos. Propiedades mecánicas, ingeniero. Sí. Tenemos flexión, corte. Así es. Entonces, con ensayos de laboratorio podemos nosotros tener los datos suficientes como para dimensionar ya la estructura. Ahí la importancia entonces del laboratorio para determinar la característica de los materiales, en este caso característica física y mecánica. En el caso del hormigón también, por ejemplo, para la granulometría, es decir, para la resistencia del hormigón, cómo sacar la resistencia característica, todo aquello sirve, ¿no? Sin eso no podríamos hacer un dimensionamiento. Es decir, que sobredimensionaríamos tal vez por el temor de errar, ¿no? Pero con datos así de que nos da las normas como resultado, entonces podemos trabajar tranquilo, nos amparamos en las normas, diría. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ya cuando me faltaba preguntarle a Ruiz Camacho, ya alistándose Ruiz Camacho, Freddy Ruiz, es decir, que ¿qué controles hacemos para el dimensionamiento de un elemento a flexión? Ruiz Camacho. Y vamos a irnos con Chuy Villegas, a ver si es que puede ayudarle. Buen día, Inge. Buen día. ¿Me repite la pregunta, por favor? Ya, Dávalo le va a repetir la pregunta, está abierto también. Ingeniero, no puedo escuchar bien, creo que era para el ensayo de flexión. Sí, ¿qué controles, ¿no?, debemos hacer para el dimensionamiento el dimensionamiento de elementos? Control por corte, control por flexión, por aplastamiento y por deformación. Así es, cierto. Y cuando hablamos con Juan Camora, está oculto Juan Camora, tiene que abrir su cámara. Juan Camora. Sí, ingeniero. Cuando hablamos de elementos sometidos a compresión, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Para el control del pandeo, por ejemplo. Juan Camora, Carlos, ahorita un micrófono para hablar. Nada, Jocelyn Mico. Lo mismo. Cuando hablamos de dimensionamiento a compresión, dice, no tiene importancia la esbeltez, ¿no? Decíamos, para hacer una clasificación. ¿Qué entendemos por esbeltez? ¿En función de qué está la esbeltez? Buen día, ingeniero. Sí, buen día. La longitud efectiva y el radio de giro sería. Longitud efectiva y radio de giro, ¿no? Entonces, con eso hacemos una clasificación. ¿Y cómo clasificamos
Como resultado, ¿qué clasificación tenemos ahora y Cuellar? Coca Rioja. Sería columna corta, intermedia y larga. Ya, cuando es corta, ¿en qué rango estamos? ¿De qué rango estamos hablando? Si no me equivoco, es entre 0 y 34.6. Ya, ¿y cuando es la intermedia? Entre 34.6 y 57. ¿Y cuando es larga? Tiene que ser entre 58 y mayor. 57, ¿no? Para grupo de madera. Grupo madera. 57, ¿para qué grupo de madera? 57 es para intermedia, hasta 57, entre 34.6 a 57. ¿Madera dura, blanda o intermedia? Sí, Ya, 58 ¿para cuáles? ¿Para dura o para intermedia? 50, para el grupo B, digamos, las duras, Ya. si no me equivoco. Eso es, está bien. Entonces ahora vamos a hacer aplicación, o vamos a hacer un recorrido por... Ya habíamos visto en la anterior clase encofrado, ¿verdad? Pues digo, habíamos hecho una visita en obras, varias obras, ¿sí? Donde veíamos hormigonado, encofrado y todo eso, con ustedes, ¿verdad? Ingeniero, disculpe, creo que en la anterior clase no pasamos clases. No avanzó sí, con nosotros, ingeniero, avanzó sí, con la ingeniero. tarde. sí, al laboratorio hicimos en la anterior, ¿no? Hicieron un proyecto, ¿no? Así es. No, ingeniero, no se avanzó. No tuvimos clases, ingeniero. No, el viernes, el jueves anterior, en la mañana, no pasaron con el ayudante. Jueves no pasamos clases. No se pasó clase, ingeniero. Con el grupo de la tarde sí pasó. El grupo de la tarde pasó. Teníamos que hacer laboratorio, a ver, vamos a preguntarle al ayudante. Ya. Vamos a irnos acá. Vamos a hacer esto. Ya, tema de encofrado tendríamos que ver ahora. Yo estoy procurando compartir esta imagen entonces con ustedes. Ahora estamos compartiendo un encofrado para cimiento, ¿no? Un encofrado para cimiento. Entonces vamos a empezar por ahí y vamos a ir indicando paso a paso qué es lo que hacemos en la parte constructiva y en el dimensionamiento. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una zapata de estas dimensiones, una zapata de sección rectangular, ¿qué es lo que debemos hacer como encofrado para poder darle forma a esa estructura? Entonces, estamos entendiendo que este es el terreno, el suelo, y hormigonamos, vamos a hacer un hormigón pobre, decíamos, ¿no? Un hormigón pobre de 5 centímetros, sí, aquí, 5 centímetros de hormigón pobre. Luego, ponemos la armadura, aquí ya se la está viendo como arranque, como resultado, ¿no? El hormigón, la armadura, se asegura desde luego todo lo encofrado, se dispone de, una vez que está la armadura ya montada, inclusive estos fierros de espera de la columna, se pone este pequeño encofrado también acá para hacer un zócalo aquí arriba, pero que sea con el mismo hormigón que vaciamos acá. Entonces hacemos un pequeño zócalo. ¿Qué objeto tiene este zócalo que vamos a tener acá? Es de montar el encofrado de la columna de forma rápida y ya posicionada en los ejes que nos da la topografía. El topógrafo nos da estos ejes para ubicar la columna y entonces materializamos en el encofrado esa columna. Es decir, que el encofrado va a entrar por fuera de la columna, ¿no? Esta forma es la que estamos queriendo materializar. Aquí tenemos, pues,
Entonces este es el suelo, el hormigón pobre, el hormigón de la zapata. Y cuando no se hace este bloquecito de espera acá, entonces acostumbran los encobradores a hacer uso de un marco, clavando ese marco en estas pequeñas estructuras de madera que se dejan embebidas en el hormigón y se dejan a ras, diríamos, de el hormigonado. Eso sirve para sustentar el marco, este marco, que vendría a ser ya el de la columna, que vamos a ver enseguida. Pero si se lo hace bien, sería así mejor, ¿no? Que se haga el zócalo, que se lo haga juntamente con el hormigonado de la base. ¿Qué constituye entonces este encofrado? Vamos a decir que tenemos elementos como el tablero, costillas que pueden estar dispuestas de plano y de canto, según sea la resistencia que necesitemos para el empuje. De cantos, aquí está de plano, es decir, apoyando la dimensión mayor en el encofrado. Estos son elementos de 1x3, 1 pulgada, 3, ¿no? Esto es de plano, quiere decir que no es muy alta la columna y podemos tal vez recibir la carga en forma tal segura con esta disposición. Si fuera una altura mayor, tal vez necesitaríamos darle la vuelta y la parte de 1 pulgada que esté en contacto con el tablero. Eso ya lo vemos en el dimensionamiento. Y hay que poner estos filetes que están con parte amarilla acá, o digo verde, que es nada más que una sección triangular que se pone ahí para evitar la fuga del hormigón por ese encuentro de esta pieza con esta, y por otro lado para cortar el canto vivo, que sería esta, que lo haríamos así en forma triangular acá, ¿no? Sería triangular acá como resultado. Esto cuando se ve así tiende a desportillarse cuando uno desencofra, y es por esa razón entonces que se pone esos elementos que tienen dos propósitos, ¿no? Uno es decir, darle esa forma para que no se rompa en esa parte y quede al descubierto la armadura, y dos, para evitar la fuga del mortero, ¿no? Cuando se vibra. Y es necesario dejar entonces la altura de la armadura principal de la columna en la medida que establezca el cálculo, es decir, 40 diámetros, 60 diámetros. Ustedes esto ya han visto en hormigón armado, ¿no? Entonces también es necesario mostrar aquí los elementos de recubrimiento. Estos elementos de recubrimiento que se ponen en los estribos para poder evitar, para darle seguridad de un recubrimiento adecuado a la armadura. Es decir, que lo que se va a apoyar va a ser esta parte del espaciador que tenemos. Si es, por ejemplo, una columna, 1 pulgada podría ser de recubrimiento, y tenemos que tener entonces esto para 1 pulgada, ¿no? Este elemento de recubrimiento, que puede ser de PVC, aquí estamos entendiéndolo de esa manera, y estos elementos que se anclan acá, una vez que está fresco el hormigón y nivelado, entonces se profundiza este anclaje, es un clavo que se pone así invertido, y una pieza de 2x3 hasta que se enrace, ¿no? Y eso es para el otro sistema cuando no se hace esto. Muchas veces por el apuro entonces no hacen eso, y quieren fabricar el zócalo directamente aquí, pero no se debe permitir porque es un pequeño volumen de hormigón que va a perder muy rápidamente la humedad y queda entonces resentida nuestra dosificación. Si se hace al mismo tiempo, cuando se vacía, eso está mejor, ¿no? Cuando es así, entonces seguramente que se va a dejar estos elementos de anclaje para poner el primer marco. Eso es lo que podemos mostrar acá. Y si tal vez vemos hacia el interior, podemos tener entonces la malla y los elementos de recubrimiento que se fijan al hormigón pobre para evitar que se hunda, diríamos, por el peso propio
el revestimiento y quede expuesta la armadura a la humedad, ¿no? Entonces eso hay que mentalizar un poco. El anclaje aquí lo vemos de estos elementos para poner el marco base, digamos, para que el encofrado se lo inserte directamente sobre ese marco. ¿Qué más tenemos para mostrar acá? Creo que eso todo para esta parte. Cierto. Ya. Ya, estamos viendo, estamos compartiendo otra imagen acá. ¿Está compartida o debo hacer un nuevo intento? Sí se ve, ingeniero. Hola, Sí se ve, ingeniero. ¿está bien? Sí, está Hola. bien, ingeniero. Ya, Está bien. eso, está bien. Entonces vemos un encofrado para losa y voy a admitir a algunos alumnos, ¿no? Ahora sí. Un encofrado para losa y usando materiales diferentes, es decir que hormigón, losa de hormigón armado, losa llena, va a consistir entonces el encofrado en un tablero, ¿no? Una vigueta transversal, así como hemos hecho en el machimbre también, el tablero, vigueta, y en este caso una viga también acá para no tener que poner tantos puntales. Este tablero es de 1 pulgada, esta vigueta es de 2x3, siempre se utiliza esas dimensiones porque son livianas y se pueden transportar fácilmente y se juega con el espaciamiento. La viga que llamaríamos esta, transversales, son de 2x4. Y de 2x4, entonces tenemos un puntal, diríamos, también de 4x4, decíamos cuando es rollizo, y decíamos de 3x3 cuando es madera cerrada como mínimo. Y en el fondo, en este caso ponemos una cuña, son 2 planos inclinados acá para poder nivelar esto, ¿no? Nivelar, aquí se está viendo eso. Este sería un encofrado para viga, y aquí tenemos puntales entonces debajo de viga, que hay que hacerle un cabezal así como este, para estabilizar este cabezal, entonces poner estos tornapuntas o pequeñas barras a compresión que trabajan para estabilizar este cabezal, y sobre eso se apoya el tablero de fondo de la viga, tablero lateral, tablero de fondo de la viga. Se pone también filetes de 1 pulgada por 1 pulgada, cortado a 45 grados, ¿no? Y estos son los filetes para, la función, decíamos que era para matar ese ángulo, este ángulo vivo que quedaría acá, y 2, para evitar la fuga del material cuando se vibra, ¿no? Por ese encuentro del tablero de fondo y el tablero lateral. Este espaciamiento se calcula, y este espaciamiento también de vigas en función de esta carga que tenemos y el peso propio de la gente que va a circular por arriba y la maquinaria que va a tener que desplazar, ¿no? Y este es el encofrado para vigueta, hormigón o digo losa con vigueta. Vamos a procurar admitir a más gente en FIDE. Ya, ahora está. Entonces tenemos esta parte que lo constituye, es decir, que una pequeña losa de pequeño espesor, 5 centímetros, ¿está? 5 centímetros de espesor, y los nervios también quedan hormigonados, parte del nervio queda embebido en el hormigón, ¿sí? Acá, porque esto es tronco cónico, o digo trapezoidal más bien, ¿sí? Esta parte de la vigueta en T,
y entonces hay ingreso de material que lo envuelve aquí en esta parte. Y tenemos el plastoform, ¿no? La malla que está apareciendo también por ahí, ¿no? Y tenemos puntales telescópicos de acero, de tubos de acero, con un cabezal que nos permite nivelar las vigas, ¿no? Nivelar las vigas. Y esto entonces ya no necesita aquí cuña, porque esto hace de nivelador, y lo que va a necesitar es, si es en el suelo, un tablón acá que se coloque, si es en la losa, un elemento de nivelación nada más, o puede ser directamente en la losa, si es que está completamente plana, ¿no? Entonces estos son encobrados metálicos, o sea, puntales metálicos. Esto puede ser de madera, pero puede ser metálico también, o mixto, madera, metal. Ese sería la viga, ¿no? El espaciamiento de la vigueta, el fabricante nos lo da, normalmente son 50 centímetros, entonces Tergopol tiene que apoyar sobre estas viguetas, ¿no? ¿Sí? De hecho, entonces tendríamos eso para mostrarles. Bueno, iríamos construyendo entonces una secuencia así para tener una idea de lo que en definitiva se hace en los pasos sucesivos que se siguen hasta llegar a lo que veíamos antes, ¿no? Y aquí nos falta hormigonar la viga, de luego todo esto se va llenando así, ¿no? Una secuencia ordenada, es decir. Eso para lo que es este tipo de encubrado. Y vamos a ver si tenemos suerte para poder mostrar algo más. Ya cuando hablamos de control del hormigón, nos referíamos a esta condición. Voy a tener que compartir nuevamente. Y esta vez va a ser para mostrar entonces, ¿está bien? ¿Estoy compartiendo bien? Jonathan Cuba, ¿qué dice? Sí, se ve Ya cuando no... el cono y la paz. Ya cuando no corresponda me va a avisar. Entonces, tenemos lo que habíamos visto en una clase anterior, o si no la vimos, y entonces nos vamos a referir a eso. Decíamos que el encofrado tiene que cumplir ciertas características de resistencia, de economía, ¿no? Y de trabajabilidad. Y en estos casos de madera, la trabajabilidad se entendería de que pueda admitir fácilmente el aserrío, que pueda admitir fácilmente la inserción de clavos, por ejemplo, también. Cuando se trata de maderas intermedias para abajo, entonces se cumplen esas condiciones de trabajabilidad. Pero también esto va enlazado con el hormigón. La tecnología del hormigón, ustedes lo han visto, pero ya la aplicamos acá para poder determinar empujes, por ejemplo, para determinar consistencia, que nos interesa cómo controlar nuestro hormigón en la obra. Entonces aquí tenemos los componentes de cemento, arenilla y ripio, más el agua. Cuando tenemos consistencia, ¿no? Nos referimos a la consistencia, entonces puede ser así, seca, pastosa, fluida, y la que escogemos para el trabajo de
hormigonado para que logremos la resistencia esperada y para que sea fácil que la masa de hormigón ocupe el volumen que corresponde. Entonces esta es la que buscamos, que sea pastosa, dice, ¿no? Si es seca, vamos a tener poca trabajabilidad. Si es fluida, vamos a tener una resistencia resentida, baja la resistencia. Entonces, es para esto que dosificamos, 3, 4, hasta 5 pulgadas, por ejemplo, normalmente es esto. Y cuando medimos este talud, ¿no? Medimos este talud, entonces se sitúa entre 15 y 25 grados. Y esa es la condición entonces de esta mezcla, que es la que nos interesa, y como esto influye en el empuje, aquí lo vemos, ¿no? El ángulo influye en el empuje, la presión lateral. Entonces, es importante que se controlen. Si lo hacemos en fluida, el empuje va a ser muy grande, ¿no? Si lo hacemos seca, vamos a tener problemas de trabajabilidad, no vamos a poder compactar. Ese es el problema. Este es el ideal, entonces, diríamos, ¿sí? Y este ángulo que llamamos ángulo de fricción interna, se lo puede medir también aquí en el talud natural, que en los materiales granulares se forman, ¿no? Por ejemplo, la arena, si se vierte arena desde una cierta altura, ella va a formar un cono, ¿no? Y ese cono va a tener una pendiente, así como esta, un ángulo. Y ese ángulo es el ángulo de fricción, entonces, interna, que corresponde para materiales granulares. Y como todos los materiales que estamos usando son granulares, en la condición así de pastosa, estamos entendiendo también que se cumple esa condición. Y vamos a trabajar con 15 o con 25, es la pregunta. Ya más adelante vamos a indicar eso. ¿Cuál será el que da más empuje, para 15 o para 25? Aquí nos fijamos en la fórmula. ¿Y qué nos diría Jocelyn Mico? ¿Qué tomaríamos? ¿15 o 25 para nuestro cálculo? Si el rango es este, para tener el mayor empuje. ¿15, no? Así es. No quiso responder Mayelin. No se encuentra en la aula. Y los asentamientos los medimos así, de esta manera, ¿no? Ya ese es el control mismo de la compactación. Esto ya saben ustedes cómo se utiliza, ¿no? En 3 capas decían, pero lo importante saber es que esta barra también lisa tiene ciertas dimensiones que hay que cumplirla. 2 pies, 5 octavos de pulgada, 16 milímetros por 60 centímetros sería, ¿no? Y si vamos a mandar a fabricar nuestro cono y no nos acordamos, no tenemos en el lugar donde comprar, generalmente no se consigue así esto, ¿no? Uno tiene que mandar a fabricar o encargarlo previamente. 4 pulgadas, 8 pulgadas, 8 pulgadas, 4 pulgadas, 12 pulgadas, ¿eh? Son múltiplos de 4, entonces fácil para acordarse. Y esto es 12 por 6, ¿no? 6 por 12, el cilindro. Y así se manifiesta el empuje, es decir, esta expresión que está definiendo aquí, la presión lateral, está en función entonces del ángulo de fricción interna, y es como en la mecánica de suelo, gamma por la altura por tangente cuadrada de 45 menos phi medio. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar de aquí para adelante para nuestro empuje. Y si estamos de acuerdo con esto, entonces podemos salir y vamos a ver qué más podemos mostrar acá. Vamos a ver qué más podemos mostrar aquí.
Ahora le pregunto nuevamente a Jonathan Cuba, ¿estoy compartiendo un encobrado para columna? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces vamos a ver esto ahora. Ya, se ve perfectamente. Jonathan Cuba. Sí, se ve, ingeniero. Ya. Entonces vamos a ver el proceso constructivo de lo que viene a ser un encobrado para columna. Ya hemos visto para cimiento, pero esto lo vamos a ver integral. ¿Sí? Va a ser cimiento más columna. Ingeniero, lo Sí. agranda un poquito. Si lo agranda mejor sería. Si lo agranda Y puede dar la pantalla completa. El Excel. Ya, el Excel. ya, pero es que no me da campo para, yo quiero verlo también a ustedes. Ah, ya. Ya, entonces para interactuar, porque si no, así sé que están vivos ustedes, si no, me voy a poner triste. Ya, entonces, aquí vamos a ir viendo el proceso constructivo y para eso vamos a necesitar situarnos así, apagar, diríamos, todo lo que es el campo de trabajo. Y aquí quiero verlo, aquí un poquito, ustedes también. Aquí estamos. Estoy con Coca Rioja, Jonathan, Cuba, Jocelyn Mico, Segovia no aparece. Entonces, podemos nosotros empezar a decir que este es el terreno de excavación, ¿no? Y vamos a ver si es que funciona esto. El hormigón pobre, este sería, ¿cuántos centímetros de Jonathan Cuba, el hormigón pobre? 5 centímetros de altura, ingeniero. Así es, 5 centímetros. Y en la dosificación podemos usar 150 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón. Ya, es un hormigón pobre, se dice, ¿no? Que sirve también otro nombre, recibe otro nombre como hormigón de limpieza también, ¿no? Entonces, este otro ya estamos poniendo la encobrada para poner la malla, que significa poner la armadura. Y cuando tenemos esta armadura dispuesta con sus separadores, estos separadores nos van a garantizar 5 centímetros de recubrimiento más 5 centímetros acá, 10 centímetros en total vamos a tener para la armadura del cimiento. Entonces, para recordar simplemente que estos son espaciadores de 5 centímetros de alejamiento de la barra contra el hormigón pobre, ¿no? Y este sería el tablero lateral, ¿no? Y aquí están las costillas que mostrábamos antes, ¿no? Y estos unos largueros aquí para apuntalar, nos sirve. Y este va a ser el resultado que queremos, si se fijan, ¿no? Y vamos a hacerlo con zócalo más. Es decir, vamos a hormigonar esto y vamos a hormigonar esto a la vez. Así que cuando tengamos que poner la columna, ya ella viene, el encobrado viene así lateralmente, no perdemos el tiempo en estar posicionando la columna. Para poner la malla dejamos abierta una parte, aquí estamos dejando abierto para observarlo, ¿no? Pero en el encobrado de la columna también se deja abierta una parte para introducirlo así lateralmente a la malla esta, ¿no? De lo contrario, si es que se pusiera ya asegurado todo el encobrado por todos los lados, tendríamos que depositarlo desde arriba, ¿no? Y ya es más complicado, necesitamos grúa ahí para poder suspender y meter la malla a la columna. Entonces seguimos los pasos. ¿Dónde estamos? Aquí estamos en armadura de zapata, dice. Y esto sería para ya poner lo que viene a ser los arranques, ¿no? Para la columna. Se acostumbra para estabilizar uno y para anclar la parte de la columna. Entonces hacer un doblez aquí a 90 grados como una zapatita para estabilizar el elemento. Se acostumbra a hacer con esta barra de espera y no ponerla completamente hasta la losa, porque aquí podríamos poner esto directamente hasta la losa y que pase todavía el anclaje para arriba. Pero estabilizar esa altura de 4 metros, 5 metros en algunos casos es muy difícil, pierde el tiempo, ¿no? Como esto tiene que hacerse rápido porque pues, llueve y nos perjudica el avance, entonces tiene que hacerse en el día, ¿no? No podemos perder el tiempo en estabilizar una malla.
Entonces, por esa razón se hace este corte. 40 centímetros de altura se deja, 40 diámetros, digo, o 60 diámetros si hay aumento flector importante, ¿no? Eso ya lo tienen ustedes de su curso de hormigón. No vamos a meternos en eso, pero esto es lo que nos interesa. Entonces, con los estribos, para mantener en su posición la armadura, y sería el siguiente paso, entonces. Estamos acá en hormigón de zapata. Ya, ese es el primer paso, entonces hormigonamos la zapata con este zócalo más. Ya hemos visto el encofrado que corresponde a esta parte, por eso no se lo está mostrando aquí. Y la armadura de la columna, entonces ya aparece ahí, que está separada, ¿no? Y la vamos a montar, dice, ¿no? La montamos. Y aquí se amarra también, se traslapa completamente y se hace un amarre, ¿no? Entre ellos, entre las partes principales, ¿no? Entre una y otra. Y ya estamos en condiciones de poner ahora el encobrado de la columna, ¿no? El encobrado de fondo, el encobrado, estamos con la armadura, y tenemos entonces el encofrado. Esta es la parte de encofrado, un listón de 2 pulgadas, así que da forma a esta pequeña estructura. Y estas son las costillas que evitan, o digo que resisten la flexión del tablero, la deformación también que no sea excesiva. L sobre 350 se acepta. Para este caso, para la presión lateral, se deja una parte abierta, decíamos, para poder también hacer la colocación de la malla o de la columna, de la armadura de la columna así lateralmente, cuando se tiene equipo desde arriba también, ¿no? Podía ser así como lo hemos hecho, a pesar de que teníamos abierto, podíamos haberlo hecho así también. Este espaciamiento es el que se calcula. Todo lo demás son datos, es decir, el espesor puede ser 1 pulgada, por ejemplo, o multilaminada de 1.5 centímetros. Eso es lo que se calcula, este marco, le llamamos esto, completo, que aquí y a la vuelta, y el espaciamiento este es el que se calcula. El que va a recibir mayor empuje normalmente es este primer marco, porque este está muy próximo. Esto lo ponemos a una distancia de unos 25 centímetros para permitir abrir aquí una ventanita de inspección y una ventana de limpieza, se llama. De fondo, que no especificado eso para poder limpiar de todas las partículas que llegan al fondo, es decir, acerrín, alambre, polvo, arenilla, todo lo que hay se acumula acá. Es un colector de basura, digamos, esto, ¿no? Y el hecho es de poder introducir entonces el puño para hacer una buena limpieza con agua y con el puño también sacar las partículas más grandes. Y aquí ya conviene ya poner la tapa, ¿no? Cerrando eso y apuntalando, no solamente en esta dirección, esto es demostrativo nada más, ¿no? Sino también en los otros, para sacar la plomada para que esté completamente vertical. Entonces podemos chequear de esta manera, es decir, prolongar desde acá una barrita y hacer una medición de este alejamiento que estamos llamando A, acá, A, ¿no? Al tablero, que se puede medir afuera, ¿eh? Y eso mismo hacemos con una plomada pesada, aquí para que el viento no nos mueva esto. Entonces, tendríamos que medir también A aquí abajo, ¿no? Si no coincide esto con este, habrá que hacer la coincidencia moviendo, aflojando este o apuntalando más, ¿no? Y eso se lo hace entonces entre 2 personas, es decir, el maestro y un ayudante aquí que manipula esto, ¿no? Y igual de la otra manera, de tal forma que quede aplomada la columna. Y el siguiente proceso ya es el hormigonado, es decir, al final, ¿no? Se hormigona la columna, aquí lo estamos mostrando en transparente, pero esa es la condición entonces.
podríamos decir que así va a ir ascendiendo cuando hormigonemos, el empuje cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Y hasta llegar a completar nuestro hormigonado. Eso es lo que podemos ver acá. Si es que hay alguna pregunta, podemos tratar de responderla. Ingeniero, ¿y no se podría tomar la plomada del listón al listón? Sí, ya sabemos que, o es porque a veces varía las dimensiones de los listones. Claro, esto puede haber más variabilidad en esto que en el tablero mismo, ¿no? El tablero de 1 pulgada donde nos apoyamos con la medida. Ya, ¿qué hace cuando tenemos que reforzar, por ejemplo, esta parte? Aquí hay un tablero también que no se lo ve, está en la transparencia, pero se refuerza con piezas de 1x3, así clavando en estos bordes intermedios, ¿no? A los elementos en la parte de cierre sería. Otra pregunta, ingeniero, era sobre la zapata. En caso que hagamos la excavación, ¿es necesario igual encofrarlo o podemos utilizar nomás la excavación como molde, se podría decir? Así ya nos evitamos de gastar madera. Sí, cuando es material arenoso, es decir, de que no va a mantener un talud vertical, ¿no? Entonces va a tener que luchar mucho contra eso. Dependerá del terreno también, ¿no? Si es que es arcilloso, los paramentos verticales se van a mantener, pero tiene que dejar, usted si quiere hacerlo de esa manera, tiene que dejar un sobreancho adecuado para decir que la absorción del suelo no va a perjudicar el agua de constitución de la mezcla. ¿Se entiende, no? Si su zapata es de 50 centímetros o de 1 metro o 2 metros de ancho, entonces tendrá que dejar a ambos lados unos 5 centímetros más para evitar que el agua de constitución del hormigón, en la medida que nos da el cálculo, tendríamos que protegerlo, ¿no? Es cuestión de la armadura más que todo eso, ¿no? Entonces está gastando más hormigón, entonces preferible hacer zapatitas, y ahí no va a tener discusión con el supervisor. El supervisor, si es que le permite hacer aquello, va a hacer cuando tenga usted la seguridad de que no va a haber problemas de desmoronamiento de sus paredes, que sus paredes van a estar verticales, si es arcillosa. Entonces es un problema, ¿no? Mejor es hacerlo nomás. Si con una sobreexcavación se trabaja más libre, es decir, el encofrador y el fierrista, ¿no? Y nadie le va a reclamar, ¿no? Puede ser que ya haya preparado así con la medida exacta, hizo su excavación, y el supervisor no le va a permitir que hormigone, seguro. Va a tener que sacar y hacer, rehacer. Hágalo bien, entonces usted tiene que implantar normas, generalmente de especificaciones más que todo, ¿no? En su cálculo, si es que es calculista, usted va a poner ahí cómo tiene que disponerse la armadura, cómo el encofrado, ¿no? Qué características debe tener, todo aquello se pone, el tiempo de encofrado, el retiro del encofrado, todo aquello se pone también en las especificaciones. Bueno, si no hay otra pregunta. Ingeniero, una pregunta. El tubo PVC que se usa para la armadura de la zapata para distanciarle el hormigón pobre, ¿también se la pone vertical para distanciar 5 centímetros la armadura de la zapata? Mejor dicho, el encofrado de la zapata de su armadura. A ver de nuevo, su pregunta. El tubo PVC con el cual distanciamos la armadura de la zapata del hormigón pobre, ¿también lo ponemos en las paredes para distanciar la armadura del encofrado de la zapata o no? Ah, se refiere a los espaciadores aquí de PVC que ponemos, ¿no? En la armadura, ¿no? Si se pone aquí también, dice, cuando son altos, sí, ¿no? Cuando es alto, sí. Cuando es alto el encofrado, sí va a necesitar tal vez. Pero aquí sí, en las columnas, ¿eh? Porque el hormigón trata de deformar también el estribo, y entonces puede haber una cubierta, puede quedar al descubierto el hormigón, o digo la armadura, ¿no?
Bueno, entonces Sí, sería disculpe, una Una consulta. preguntita. ya, ¿Qué tipo de madera son recomendables para los encofrados? ya, esto hemos hablado ya antes, decíamos yesquero, por ejemplo, para tableros, pero los tableros también pueden ser de madera multilaminada, que es madera industrializada, de 1.5 centímetros a 1.8 se consigue, ¿no? Son tableros cuando se procura hacer hormigón visto, por ejemplo, se utiliza ese tablero. Pero cuando es hormigón revocado, entonces es de madera, no de 1 pulgada. Puede ser yesquero, puede ser 8, por ejemplo, para contemplar menor número de usos, pero el yesquero puede ser preferido para muchos usos, es decir, repetido uso de la columna, podemos hacer con un buen material que es el yesquero, ¿no? Para eso. Y si es una vivienda de donde se va a ocupar 2 veces, por ejemplo, tal vez 8 sea suficiente. Me olvidaba decirle que aquí en el proceso de hormigonado, aquí tenemos un embudo y un tubo, ¿no? Esto es lo que se acostumbra a hacer ahora. Decir que nos sirve de guía, estos generalmente son de 2 metros, módulos de 2 metros y roscados acá, ¿no? Para prolongar. Entonces, con esto nos vamos hasta el fondo y empezamos a hormigonar así como se fue llenando y hasta que llega un momento en que se hace más dificultoso la descarga, entonces se saca un tubo y se hormigona en red si la columna es muy larga. Pero de esa manera entonces no hay segregación del material, ¿no? Decir que cuando en otras épocas, cuando no habían estas herramientas que ahora la tenemos a mano, se hacían unas ventanitas acá, una ventanita y con un plano inclinado, ¿sí? Con una canaleta se vaciaba hasta 1,5 metros. Pero eso entonces va impactando acá sobre la armadura y la armadura hace como si fuera un cernidor, diríamos, ¿no? Y entonces va disgregando el material. Las partes más grandes llegan acá. Esta es una buena medida entonces de hacerlo con tubo. Un tubo de 6 pulgadas va a estar bien, ¿no? Hay esos tubos que venden para agua, de extracción de agua, de los pozos de agua. Eso viene ya roscado y eso es lo que se utiliza. De hecho, la planta hormigonera tienen su manguera que con ella entonces pueden lograr introducirse hasta el fondo para ir hormigonando. Pero las especificaciones que tienen que hacer ustedes es no vertir desde mucha altura. El límite lo establecen ustedes, ¿no? 1,5 metros, creo que hasta 1,5 metros puede ser, de caída libre. Y en ese caso, entonces, pueden especificar ya que se lo haga así con este material, ¿no? Y así va a tener un buen resultado. Si no, va a ser para lamentarlo por siempre. Eso tenemos. Entonces, vamos a salir de esta. Disculpe, ingeniero, otra pregunta más. Creo que a la madera igual la pintan, la manchan con aceite sucio. ¿Eso es necesario? Ya, el asunto es de que la madera absorbe el agua de constitución de la mezcla y empobrece, diríamos, en el contacto con el hormigón, la relación agua-cemento, ¿no? Y queda pobre, digamos, la parte externa. Y la idea entonces es de impermeabilizar el encofrado, ¿no? No necesariamente con aceite sucio. Hay líquidos desencofrantes que cumplen esa función también, pero lo hacen con aceite, no el de los vehículos pesados porque es muy negro, sino el de movilidad liviana que es ligero, ¿no? Liviana, o sea, más delgado también. Y eso se lo mezcla con diésel, entonces para tener un mayor rendimiento, ¿no? Y así ya no mancha la ropa de los encofradores. Ellos tienen problemas con aceite sucio que llaman porque se contaminan demasiado, pero también lo saben de que hay que buscar aceite de vehículos pequeños
el cambio de aceite que hacen, ¿no? De vehículos pequeños, y mezclarlo con diésel. Y de esa manera entonces se protege la madera para que no se tuerza también, ¿no? Cuando se humedece la madera y se expone al sol, se tuerce. Entonces, uno es para evitar la absorción del agua de constitución de la mezcla de la columna en este caso, y dos, sería para proteger también el encofrado de que no se distorsione, no se tuerza, ¿no? Y que podamos usarlo en otra columna. De inmediato se limpia y se puede usar de inmediato, ¿no? Eso es que tener en cuenta, ¿eh? Cuando no se lo va a usar de inmediato, se va a esperar 1, 2, 3 días, no es ponerlo al sol, sino poner el encofrado en una parte de sombra y apiladas de tal manera que no haya posibilidad de que se tuerza. Ya, ¿qué más vamos a ver en esto? Ya hemos visto encofrado de losa y viga, de cimiento también, control también. Ahora vamos a aprovechar que tenemos esta lámina aquí para hablar de un tema que ya lo hemos visto, y yo voy a procurar compartirlo. Ustedes me dirán si estoy compartiendo. Está bien, ¿no? Sí, está compartiendo, ingeniero. Ya estamos compartiendo. ¿Qué ven ahí? Coca, Una ¿qué ven? ¿Cómo? ¿Una losa? ¿Qué es eso? Esto. Machimbre. Así es. Entonces, si el machimbre, esto para que tengan una idea de la parte constructiva, ¿no? Pero también del dimensionamiento. Estos espaciamientos de acá que se establecen para el machimbre tienen que sufrir controles de flexión, deformación, aplastamiento, ¿no? La deformación seguramente es la crítica, así como lo hemos ido viendo, y hemos puesto L sobre 500 para esto, para que no cruja, si es que recuerdan, ¿no? Para que no suene el encofrado, o digo el material, decíamos, ¿no? Entonces lo que se hace apoyar no directamente el machimbre sobre la losa, sino unos listones, así que se aseguran a un cierto espaciamiento de cálculo, puede ser 50 centímetros, por ejemplo, que nos dé, y dependiendo del espesor de este machimbre, ¿no? Y se lo asegura con tornillos, ¿no? Acá, tarugo y tornillo, ¿no? Esto, bien nivelado, y ahí se asienta el machimbre. Este es el machimbre. Y la carga que se toma para el dimensionamiento es 1 metro, ¿eh? Aquí estamos repitiendo lo que hemos hecho en piso de machimbre, ¿no? Teóricamente esto también es un piso de machimbre. 1 metro, y tenemos carga lineal, ¿no? Aquí ya está incluido el peso propio, 219, dice, el peso propio del machimbre más. Y calculamos el espaciamiento, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hacemos la parte constructiva? Es lo importante. Si es que ponemos, por ejemplo, el trabajo de asegurar, ponemos los tornillos aquí en esta parte, sería lo más lógico decir, ¿no? Aquí y aquí, así es como lo colocan normalmente. Aquí y aquí, ¿no? Entonces esto se oxida, ¿no? Porque hay humedad y mancha el piso. Por otro lado, cuando tienen que lijar con máquina, entonces la lijadora tiene que rehundir la cabeza del clavo o el machimbre, o el tornillo, para poder hacer el lijado, o el cepillado, si quieren, con la máquina, ¿no? Entonces todo se complica. En la práctica, ya para que quede un trabajo de primera línea, es decir, de que tenga el valor que se pretende con el uso de este material, porque es un material fino, diríamos, ¿no? Entonces, podríamos decir que es de Tahibo, este material, es una de las maderas más caras que hay para estructura. Esta es parte estructural, entonces debemos hacerlo bien para que podamos esperar también un resultado estético de primera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
hacemos aquí una perforación de a 45 grados, ¿no?, de la dimensión del diámetro del machimbre, o un poco menos puede ser también, que quede una holgura hacia adentro, y se aplican entonces los tornillos que van así, tornillos lanceros también se les llama, tornillos a 45 grados, y que entonces se agarran en esta parte de las viguetas, y vamos a ver si funciona. Aquí yo pongo habilitar contenido. Si tenemos suerte funciona. Ahí está, ¿ve? Y vean a ver cómo queda. Eso quedaría perfecto, ya vean, sí, ¿no? El otro trabajo de acá se empieza con uno y se va cubriendo el resto. Se hace en forma rápida también. Y vean que queda limpia la parte de arriba. Entonces, cuando ustedes observen, esto tiene un precio, y otro que tenga por clavos afuera va a tener la mitad del precio que pueda pretender, ¿no? Hay gente que conoce, que sabe apreciar todo esto. Es un peso caro, desde luego, ¿no? Pero que es fresco, diríamos, en verano, cuando uno pisa descalzo, ¿no? Admite perfectamente la temperatura que tenemos, esa sensación térmica, cuando es fresco entonces en verano, y es cálido en invierno. Cuando usted pisa en el invierno en esto, no va a tener esa sensación de frío. Entonces, por eso es un material muy apreciado, digamos, la madera, el piso de madera. Es elegante además, ¿no? Y se puede darle un acabado también que tenga una cierta duración para impermeabilizarlo. O si no, con cera también, directamente con cera, se lo limpia, se le hace el mantenimiento. Y puede durar mucho tiempo, diríamos. Aquí está anclándose en la losa los listones, ¿no? Y aquí están los cálculos, entonces, que se hacen. Todo esto obedece, ustedes pueden hacerse así unos pequeños programas para que calcule, dando el material, tajibo en este caso, su característica, introducirla del tajibo, conocer física y mecánica para que tome su peso propio. En este caso está, por ejemplo, 980, ¿no? Y aquí pueden modificar ustedes los valores de carga, ¿no? El peso propio, 19,6 por metro cuadrado. La carga de uso, este es para vivienda, ¿no? 200 kilos por metro cuadrado. Para oficina es 250, para aula es 300. Así es. Eso es lo que se puede mostrar para apoyo de lo que ya hemos visto en realidad, piso de madera. Y vamos a salir de esto. Y vamos a procurar mostrar lo último. Ingeniero, disculpe, una consulta más tenía. Ya, un ratito. Esto vamos a mostrar. Y después ya vamos a escuchar algo más de las preguntas que tengan. A ver, si puedo compartir esto. Ya seguimos con Huanca Sosa, pero yo quiero que los otros también, porque voy a hacer preguntas de esta naturaleza en el examen, ¿no? Tienen que estar atentos por eso. Y hay muchos que no le dan mucha importancia a lo que estamos viendo, pero es lo que se queda también en la mente para cuando ustedes sean calculistas o sean constructores. Estamos poniéndonos desde ambos puntos de vista.
un calculista tiene que haber pasado por experiencia de construcción, por lo menos unos 2 años, para que sea un buen calculista. ¿Qué es lo que importa ahí? La experiencia que tenga en obra para poder facilitar el trabajo ya de la forma, por ejemplo, en este caso, el cobrado. ¿Cómo va a plantear la estructura de vigas, por ejemplo? No va a ser vigas de diferentes espesores, por ejemplo, ¿no? Que va a tener que modificar su tablero continuamente. Columnas también, por lo menos que repita cada 2 pisos, va a estar bien, ¿no? En algunos casos se hace para cada piso una dimensión de columna, ahí sí que lo mata al encobrador, ¿no? Y sus costos se elevan entonces de la construcción. Por eso tiene que ser un calculista también innovador, es decir, que proponga soluciones que faciliten y economicen, ¿no?, el costo de una estructura. ¿Qué vamos a ver ahora? A ver, vamos a ponerlo ahora a Dávalos Luis, a Jocelyn Mico, Segovia Oliva y Solís Bismarck. Tiene que aparecer Solís Bismarck acá. Vamos a hacerle preguntas también al resto de gente que tiene. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Si bien es una estructura, una silla es una estructura, y es tal vez la estructura que más utilidad tiene en la vivienda. Uno puede pasar tal vez un cuarto de vida en esta herramienta, ¿no? Y habrá que saber la importancia, entender la importancia entonces de esta estructura. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Decir que el hombre tiene ciertas dimensiones antropométricas, es decir, que habrá hombres altos, por ejemplo, como los holandeses, que son los más altos, que tranquilamente un promedio deben tener de 1,90, pero hay gente tan pequeña también como los chinos, los japoneses, ¿no? Y lo que hay que hacer es buscar entonces medidas intermedias, tal vez con 1,75 está bien, y medirle la canilla, decir, ¿no? Que decir que en este caso estamos entendiendo de que son 40 centímetros un estándar, ¿no? Y la silla que tenga en esa altura va a estar bien, ¿no?, para este hombre de 1,75. Pero también en el fondo, tiene que tener una facilidad de apoyar, digamos, toda su estructura de base, porque si es pequeño, entonces pequeño el apoyo, menor tiempo va a permanecer en la silla. Está aquí apoyando casi todo, ¿ve? Pero es importante también que esta parte del espaldar, ¿no?, tenga una inclinación, ¿no? Y uno diría, ¿para qué esa inclinación? ¿Por qué esa inclinación? Entonces aquí está recto acá, esto puede ser recto o puede ser abierto también, ¿sí? Pero normalmente es recto. A esto le vamos a llamar viga, ¿no? Y a esto le podríamos llamar columna. Ya, pero ¿cómo calcularíamos esta estructura? Vean ustedes que es bien particular, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularíamos esta estructura para que soporte la carga que significa Claro, aquí está desnudo él, pero con zapatos, con ropa y con todo, con la gorra, ¿no? Entonces tiene un peso, ¿no?, que podemos decir que sea 80 kilos. Bueno, pero él, si es que esto es recto, cansa, ¿no? De estar así en ángulo recto, cansa, es cansador. Entonces tiene que estar con 13 grados aquí de inclinación, dice que va a ser cómoda su silla, ¿no? Aquí está recto por el dibujo, ¿no? Lo vemos recta, no es así, tiene que ser así. 13 grados va a ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que nos importa aquí? La estabilidad, ¿no? Vean que es un ejemplo de cómo funciona esta estructura. Entonces, cuando está apoyando en el piso, está descargando aquí 40.5, vamos a decir que si tiene 81 kilos, ¿no?, en las dos columnitas, si está horizontal. Aquí está 0 porque ya está levantando, ¿no? No quiero moverlo todavía esto, por eso no lo habilito.
Y entonces él va a ir teniendo problemas cuando vaya rotando, ¿no? Por ahí él puede hacer fuerza así con sus pies, empujar el espaldar y va a ir moviéndose así en dos patas nada más, ¿no? En dos columnas. Va a llegar un punto en que esta carga, estoy entendiendo de que este está en el baricentro del hombre, ¿no? Que es su peso propio, por eso se distribuye 40-40 cuando está horizontal. Pero una vez que va él inclinándose, va a llegar un momento en que esta carga va a tener la línea de acción de esta línea de acción de este apoyo y va a pasar por el punto A. Y ahí va a quedar en un estado, esa es la pregunta que vamos a ver. Está estable él acá, ¿sí? Cuando está horizontal. En la medida que se va rotando así, porque va haciendo fuerza con su pie acá, para atrás, y va a haber un momento en que la roja se ponga en esta línea de acción de este punto, de esta fuerza, acá, de esta reacción. ¿Qué le llamamos a este equilibrio? Estable. ¿Sí? Y cuando llegue aquí, ¿qué será? Cuando esta roja llegue aquí, ¿qué será? ¿Qué tipo de equilibrio? Jocelyn Mico Correa. Vean que estos pequeños... Mami, 20. Ya, ¿qué diría Segovia Olivier? Oliver, Katia, Segovia. Aquí estoy, ingeniero. Ya, ¿qué diría? Cuando la carga está roja, que es el peso propio del hombre, coincide con esta reacción acá en el apoyo, ¿qué tipo de equilibrio es? El anterior habíamos llamado estable, cuando está horizontal. ¿Este qué sería? Cuando está acá. Vamos. Intenta una respuesta, no importa que falle. Soto Serrano, Soto Fernández va a poder ayudarme. Cuando esta línea de acción, la roja, esté pasando por la línea de acción de esta reacción, ¿qué equilibrio tenemos? ¿Estable? Inestable, indiferente, dijimos, ¿no ves? Así 3 estados. ¿Cuál sería? Estable, así cuando está horizontal y está 45, si pesa el 90, está a la mitad, es estable. Cuando se va inclinando, decimos, y esta fuerza coincide con esta línea de acción de esta otra fuerza de la reacción, ¿qué le llamamos a ese estado de equilibrio? ¿Qué dice Dávalo? Perdón, ingeniero, indiferente, pero no sé si podría repetirme la pregunta. Sí, está bien, indiferente, así ya. Un poquito más se vuelca, un poquito menos vuelve otra vez a estabilizarse, ¿no? Entonces no queremos también eso. Y cuando inestable va a ser entonces cuando en definitiva ya se salga esta fuerza de esta posición, ¿no? Y vamos a ver si es que funciona esta vez, para que sea más objetivo. Él está muy tranquilo el hombre aquí, ¿sí? Y podríamos hacer lo siguiente. Ya, ahí lo vamos comprometiendo. Y estamos comprometiéndolo más. Ya estamos por ahí. Sigue todavía el sonriente, diríamos. Ahora sí ya va llegando a un momento crítico, ¿no? Todavía está por fuera, sí. Si para ahí el movimiento, otra vez se estabiliza, dice, ¿no? Pero ahí ya es su condición fatal, ya, ¿no? Y rompe, y cae, se accidenta, de inestable, hemos pasado entonces de estable, indiferente, a inestable ya, y cae finalmente, ¿no? Cuando hablamos de esta misma estructura acá, entonces vamos a ver qué es lo que contiene el interior. Vamos a levantar esta tapa para ver qué es lo que se hace normalmente en una estructura así como esta tan sencilla. Entonces se hace un rebaje acá. Un entalle sería, ¿no? Un rebaje así para
apoyar en todo el largo. Esto sería viga, así se reparte la carga del hombre en toda la placa esa. Pero no solamente eso, nos podemos abrir también esto. ¿Cómo se hacen las conexiones aquí? Entonces, actualmente se utilizan tarugos, ¿no? Se hace una perforación acá, y se inserta un tarugo arriba, un tarugo abajo, con cola, ¿no? Y eso es suficiente. Aquí lo mismo. Esta sí hacerlo entonces con la inclinación que decíamos, 13%, y va a estar bien. Lo armamos nuevamente. Ya. Y lo situamos de nuevo a este señor. ¿Sí? Ya hemos visto entonces, hemos repasado todo lo que nos interesa. Así es. Ya, me dicen que no hemos visto esto, pero yo creo que hemos visto, sí. Ya, esto no hemos visto entonces con ustedes. Que es lo que decía, como una visita a obras, donde vemos todo lo que es propiedades, lo que vemos un hormigonado, encofrado. Hemos visto, ¿no es verdad? Eso sí vimos, ingeniero, esa parte. Eso es lo que les preguntaba, ¿no? Si es que vimos, para no estar repitiendo, ¿ves? Hemos visto los áridos, hemos visto esto encofrado, ¿no? ¿Cierto, no? ¿Es verdad? Sí. Ya, entonces, lo que nos falta es esto. Encofrado. Ya, estamos compartiendo entonces esta lámina. Ustedes lo tienen en la plataforma. ¿Verdad? Esto lo tiene y vamos a referirnos entonces a este temario. ¿Qué es lo que nos va a importar de este tema? Decíamos que la pregunta era qué materiales utilizábamos para encofrados, ¿no?
Y aquí tenemos un encubrado, es decir, de una losa llena, así lo hemos visto ya antes, losa aligerada, una escalera, columna, viga. Entonces, la pregunta es qué materiales y qué características deben tener, ¿no? Entonces decíamos que los materiales pueden ser, si es que de madera, podría ser también de acero, de aluminio, de plástico podrían ser, ¿no? Las características de resistencia también lo hemos visto ya antes, trabajabilidad, durabilidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Si es de madera, aquí tenemos una lista entonces de qué destino pueden tener el yesquero, el ochol, bibos, verdolago, palomaría, multilaminado y metálico, ¿no? ¿Dónde podemos utilizarlo? Este es el que más se usa, es decir, esto de madera son estos y hasta acá palomaría también. Multilaminado son maderas industrializadas, estos son multilaminados que vemos acá. Estos son maderas cerradas y estos son aglomerados, ¿no? Esto no lo usamos en encubrado, pero es bueno para mostrar la diferencia de uno y otro. Esto hemos visto en la clase anterior, el encubrado para escalera, ¿no? Decíamos un encubrado de, esto le llamamos huella, esta parte que aparece el hormigón, y esto le llamamos contrahuella. Huella y contrahuella, entonces vamos a decir aquí, huella y contrahuella la otra. Huella y contrahuella. Ahí pongan atención en esto, ¿no? Para definir esta altura de contrahuella y definir esta longitud de huella, este ancho de huella, entonces han ensayado fórmulas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es esta. Ya. Y decir que, por ejemplo, si la altura que vamos a cubrir es 2,80 m, de un piso a otro. Si bien pueden tenerlo en la arquitectura ya planteado, pero es bueno que lo sepamos para la parte constructiva de que hay que respetar huella contra huella, que es la importancia de hacerlo en forma, conocer también de qué manera se lo determina. Si la altura, por ejemplo, es decir, igual a 2,80 metros, ¿no? Que vamos a cubrir. Entonces podemos poner contrahuellas, por ejemplo. Basarnos, ¿no? Contrahuellas entre 17 y 18. Va a estar bien para viviendas, por ejemplo. El tráfico que hay de vivienda. En vivienda, ¿no? Y oficinas podríamos decir. Para lo que es servicio, nos podríamos ir con contrahuella hasta 20 centímetros. ¿Sí? Hasta ahí es suficiente. Entonces, si aquí, por ejemplo, proponemos un número de 2,80 dividido entre
algo, va a ser este valor de contrahuella que debamos tomar. Por ejemplo, si la contrahuella es 17.5, nos va a dar exactamente esta altura de 280, ¿no? Con 16 escalones. Ahí estamos. Pero en este caso ya queda, para determinar, tiene que haber correspondencia con la huella. Huella más 2 contra huella igual. A 64 vamos a poner. ¿Cuánto saldría la huella entonces en este caso? Si resolvemos para 17.5 acá. A ver si me ayuda. 29. 29 centímetros va a estar bien, dice. Así es. Pero uno se puede preguntar entonces si tiene validez esta relación y de cómo lo determinaron. Y uno puede imaginarse, ¿no? Cómo se la determinó. Entonces, uno puede imaginarse que una escalera, por ejemplo, así con esta altura de 20 centímetros, donde está de 20, hemos puesto en algún lugar de 20 escalera. Dice Carlos, aquí está, 20 centímetros, ¿no? Entonces esto es más cansador, ¿no? Si hacemos el mismo desarrollo para 280, este se va a cansar más el sujeto que va a trajinar esa escalera. Más cansadora va a ser, más liviana va a ser esta otra, más llevadera va a ser esta. Esta. Dice escalones, si no es. Pero uno se puede preguntar entonces, ¿habrá relación también para, valdrá esta relación para una escalera vertical, diría? ¿Será que funciona, diríamos, ¿no? Esa escalera vertical la vamos a representar así. A ver. Así. Entonces aquí vamos a ponerle contrahuella. ¿Y cuánto deberíamos ponerle la huella? Nuestro cuestionamiento es esto, ¿cuánto será la contrahuella cómoda para subir en una escalera vertical? ¿Cuánto podríamos ponerle a la huella? Si es tubo, por ejemplo, ¿no? Podríamos ponerle 0 o 1. Vamos a decir 0, contrahuella. Huella 0. ¿Y cuánto saldría entonces la contrahuella? Aquí sería 32 centímetros entonces. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos más alto, vamos a romper los pantalones, ¿no? Vamos a tener que subir más en el tranco, va a ser más cansadora, más peligrosa. Si lo hacemos más pequeñita, también podemos
tropezar, ¿no? Entonces pareciera que tiene también relación, cumple esta relación, pero alguien la debe determinar esto, ¿no? Alguien debe tener la curiosidad de determinar esto. Y como uno se imagina que lo hizo, a ver, vamos a preguntar a Julio César Cáliz, ¿cómo lo hicieron para determinar eso? Un poco de historia, aunque no sepamos el nombre de quién lo hizo. ¿Quién lo propuso? Ustedes pueden buscar, tal vez en internet, quién lo propuso. ¿Y qué se hizo para determinar eso? ¿Qué diría Coca Rioja? Ahora lo busco, ingeniero. ¿Cómo? ¿Cómo Coca Rioja? ¿Qué dice? No lo encontré todavía, ingeniero. Ah, no busquen en internet así, pensando, no. Era para decir que cuando tengan tiempo. ¿Cómo podía saber si es cómoda o no su escalera de 18 peldaños? En este caso, ¿no? De 16 peldaños, decíamos, ¿no? De 17.5. Entonces pone varias escaleras, ¿no? Una de 17.5, otra puede ser de 20, otra de menos, ¿no? Y lo hace trajinar a un hombre, pero ¿qué es lo que le va a suceder a ese sujeto de ensayo? Varias veces, ¿no? Que sube, que baje, que sube, que baje. Sí. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué maquinita funciona en su organismo? ¿Sería de memorizar? ¿Qué diría Dailer Ariel Zambrana? No se me ocurre nada. No se imagina, dice. Chura ya tiene la respuesta. Ya se imaginó. Chura. Se refiere hacia el espaciamiento, digamos, si la escalera, digamos, es muy ancha, el espaciamiento de una escalera vertical, ¿no? No, la vertical, no estamos hablando de la vertical ya ahora. Ahora decimos la fórmula de arriba. ¿Cómo es que se la pondría a obtener? De la fórmula no tendría idea. Ya, pero una idea es de que yo hago construir una escalera de 17.5 con 16 escalones. Hago construir otra que tenga 14 escalones, más alto van a ser las huellas, ¿no? Otra de menor, ¿no? Una de 16, otra de 14 y tal vez otra de menos, ¿no? De 20. Entonces hago subir y bajar a ese sujeto de ensayo. ¿Qué le va a ocurrir a ese sujeto de ensayo? ¿Qué puedo medir? Eso es. Mayor esfuerzo va a ser. Si la huella es alta. Mayor esfuerzo, ya. Entonces, si es mayor esfuerzo, pero ¿cómo lo puedes determinar uno con relación al otro? Ya, a ver, Freddy Ruiz, ¿qué diría? El cansancio, digamos. Ya, ¿qué significa el cansancio? Digamos que al subir peldaños con mayor altura, el sujeto se va a cansar más rápido que con los que tienen menor altura. Ya, pero ¿cómo medimos? Y su ritmo, su ritmo cardíaco va a empezar a subir más, digamos, en uno y en el otro, ¿no? Así es, eso podría ser, ¿no? Varias veces hacemos. Y su ritmo cardíaco lo tomamos desde inicio y al final. Y es verdad, entonces podía ser así, dice, ¿no? Está bien, vamos a tener que hacer una investigación al respecto entonces. Y entonces esto otro decíamos que es por la comodidad, ¿no? Si de levantar más la pierna o no, de poderse trastabillar cuando los espaciamientos son pequeños, ¿no? Uno medio, en una escalera de memoria puede bajar en la noche sin tropezar, ¿no? Pero si hay una diferencia de 1 centímetro entre un peldaño y el otro, trastabilla y cae, ¿no? Así es. Entonces todas tienen que ser la misma altura. Eso es importante. Van a ver en algunos casos que se erró, no se hizo la repartición correcta y el tramo de abajo resulta de 20 y los otros
17.5. Seguro que en el de 20 se cayeron varios, ¿no? Así es, no importa que no sea de día, que sea de día o de noche igual. Entonces uno no va mirando escalón por escalón para bajar, sino casi es de memoria. Una buena escalera de noche podía bajarse, si es que está bien diseñada, de memoria podía hacerlo, ¿no? Sin tener que trastabillar. Esa es la importancia, diríamos, de. Pero uno puede decir también, y habrá en una escalera horizontal, ¿sí? Tendrá importancia, esta es vertical, tendrá importancia en una escalera horizontal o así, ¿no? Si es que lo dibujo, ¿no? A ver, ¿qué significaría horizontal? Entonces tal vez significaría esta. Así, ustedes deben ver en algunas construcciones el ingreso con césped, aquí está en césped, pasto, 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 todo aquello. Y entonces el hombre tiene que hacer esto para desplazarse. Así es. Si no están bien espaciado esto, correctamente espaciado, entonces pierde el ritmo, ¿no? Va a pisar en la grama y lo que no se quiere es pisar en la grama. Entonces, esto tal vez se puede también calcular. ¿Qué pondríamos como probar, ¿no? Si es que se cumple. ¿Qué podríamos poner como dato? Aquí está la fórmula, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Huella o contrahuella? ¿Qué podríamos poner como dato aquí? La huella. ¿La huella o la contrahuella? La contrahuella sería. La contrahuella 0 podríamos ponerle, ¿no? No levantamos, no necesitamos levantar tanto el pie. Prácticamente horizontal. Y entonces tendría cada separación 60 centímetros tal vez está bien, ¿no? Pero mejor si hacemos la prueba, esto debería ser 60 centímetros. Y ahí vamos a tomar un ritmo, así de noche, imagínense, ¿no? No hay cómo ver esto, y estaríamos trasladándonos en forma cómoda. Bueno, pero todos esos conceptos es bueno entenderlos, ¿no? Para que le demos debida importancia a la escalera, la grada. Así es. En la construcción especialmente, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿y el tamaño mínimo de la huella cuánto dijo que era? Aquí está, 29 cuando está en función de la altura. Cuando es 20 tiene que ser más pequeña, ¿no? El avance también es menor, por eso es más cansadora la de 20. Si ponemos 20, ¿cuánto sería la contrahuella? Contrahuella 20, digo, ¿cuánto sería la huella? Seguramente sale 26, ¿no? 24 sería. 24, ¿ves? Para que pueda tener un ritmo adecuado, entonces, por la energía que significa levantar más la pierna y el cansancio que le va a ocasionar, entonces tiene que avanzar menos, ¿no? Así es. Bueno, entonces eso es lo que tenemos para ahora. Creo que ya en nuestro horario es 9:30, 10:30. 11, ya estamos en el tiempo, ¿no? Entonces todavía con ustedes no hemos hecho proyectos, ¿no? Hola. No, ingeniero. Pero nadie disponible un grupo de 5 personas. Ya. Listo, entonces vamos a hacerlo en la próxima clase ya. 10 pueden ir al centro de cómputo, 10, ya el ayudante tiene eso. Creo que los nombres de los que van a ir, los que no tienen computadora, y los otros pueden hacerlo desde su casa, ¿no? Van a hacer una estructura de un tanque elevado. Seguro que no hemos hecho con ustedes tanque elevado. Hemos hecho, No terminó de explicarlo, creo, eso que quiero.
Claro, explicar, sí, pero en proyecto en RAM. No, no, RAM. aún no. No hemos Ya, dicho. eso vamos a hacer entonces mañana, pasado mañana. Ya, listo entonces, jóvenes. Eso es todo para ahora. Y nos veríamos el martes, miércoles, el jueves. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hola.